Buenos días, muchachos, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar, por favor, entonces con lo que empezó a ver. Y empezamos a ver esta parte. Me acuerdo, si es que me falta algo, pero que si no estamos aquí. Mencionábamos acerca del lazo de retroalimentación, del lazo básico, donde retroalimentamos mediante el sistema, pues, fundamental, ¿no? Que tenía un controlador, un sensor y un actuador, punto de suma, ¿no? A partir de él determinábamos, comentamos la vez pasada que los sensores normalmente no operan solos, requieren partes adicionales, elementos adicionales, como son, pues, el transductor. Mencionamos que cambia las unidades físicas del sistema, ¿no? Principalmente cambia las unidades físicas del sistema. También mencionamos al acondicionador de señales, cuya función principal es la de linealizar, ¿verdad? Así como lo comentamos, linealiza la señal original, y normalmente lo aplicábamos en principalmente lo aplicábamos en termopares. Ajá. Y a partir de transmisores de presión diferencial necesitaban linealizados porque su señal no lo era, originalmente no lo es, ¿verdad? Tendríamos que aplicar ese concepto de linealización. Entonces era la función principal. A veces el acondicionador va junto con otras funciones como son amplificación, seguimiento, etcétera, ¿no? Mencionamos algo de los amplificadores, simplemente aumentan la señal, disminuyen la señal, pero no pierden proporcionalidad. Me refiero a que no pierden linealidad. Si originalmente son lineales, así se quedan. Luego mencionamos al seguidor de señales, que era una especie de multiplexor. Tú lees una señal de 0 a 10 volts y salen 2 o 3 de 0 a 10 volts proporcionales, ¿verdad? En el seguidor signal follower es en inglés. Y luego el aislador, ese elemento recibe 0 a 10 y pues saca 0 a 10, ¿no? Entonces, ¿cuál era la pregunta con respecto de él? ¿Para qué íbamos a querer a esa señal? Pues la íbamos a querer para aislar, para optoacoplar. Medio un optoacoplador. Aislamos completamente lo eléctrico de la salida con respecto a su entrada. ¿Para qué haríamos eso? Precisamente para mantener separación entre circuitos, ¿no? Circuitos de actuadores, circuitos de controladores. Porque también puede existir este lado, ¿no? Los aisladores en los actuadores o los aisladores para los sensores. Finalmente mencionamos que el tomar la adquisición, el buscar la adquisición de datos para un sistema, pues nos permite tomar la muestra de lo que está viendo el sistema en tiempo real y mandarlo hacia otro elemento. Hacia otro elemento podría ser pues variador de velocidad, podría ser una computadora, podría ser un HMI tal vez. En todos esos casos lo que estamos haciendo sería una toma de la señal del sensor, la desviamos de su lazo, la distraemos de su lazo. Pero también aquí la idea era que no fuera una toma, como le llamo yo, clandestina, ¿no? Sino que sea una toma autorizada. Esta clandestina de que conéctate aquí porque aquí hay voltaje. Esto no, pues no es correcto, ¿no? Porque si hacemos eso, corremos el riesgo de perturbar la sintonización del sistema, pues que ya está operando de forma correcta, ¿no? Esa perturbación la suprimimos, la minimizamos, utilizando pues a los aisladores probablemente, pero lo hacemos mediante trámite, no es que no se pueda. Para eso vamos a repasar los conceptos de los
criterios de clasificación para los sensores y lo comentamos. Aquí mencionamos los tipos de señal, analógica, discreta, etcétera, cómo se comporta uno como tal. Pero aquí es donde veíamos principalmente la clasificación de los sensores, sí, pero con distintos criterios. Esta clasificación, pues la propone un sistema de normalización. Ajá, ese sistema de normalización, pues esperaría que todos operáramos bajo ese régimen. Sí es obligatorio, pero en la medida de lo posible lo haríamos. Me refiero a que si hay algún proceso en el que tú veas que es necesario irnos de la norma, mira, sí lo podríamos hacer, no pasa nada, pero debes actualizar el DTI, el diagrama de tubería de instrumentación. También deberíamos actualizar los diagramas eléctricos o electrónicos del tema, ¿sí? En una ocasión a mí me tocó hacer algo así. Estábamos con una señal, oficialmente me decían los de la empresa que estaba normalizado, era de 0 a 10. Entonces la señal recibía un micromaster, un variador de velocidad de corriente alterna de la marca Siemens, y el modelo que tenían ellos solamente permitía una entrada de 0 a 10 volts como referencia, recibía voltaje. El caso es que la empresa fabricaba unos tubos metálicos allá por Nauta, Alce Blanco, y allí la máquina en sí estaba como a 3 metros del tablero. El operador ajustaba un potenciómetro para que generara una señal de 0 a 10 proporcional a 0 a 100 piezas por minuto que se estaban fabricando. Entonces, si lo ponía a la mitad, pues esperábamos el 50%, ¿no? Lineal. El problema es que cuando arrancaron, eso lo hizo otra empresa diferente. Cuando me llamaron a mí, cuando me enviaron a mí por parte de la empresa en donde trabajaba, hacía 2 o 3 meses que se habían ido los de la empresa original y les pidieron por parte de la empresa que verificaran, que regresaran a la empresa porque el sistema no había quedado correctamente instalado. Entonces algo pasó con esa empresa, se pelearon y nos llamaron a nosotros, ¿no? Y pues ya en mi parte donde a mí me tocó revisar, pues todo estaba bien. El diseño era nuevo, el variador era nuevo, la instalación era nueva, el sistema de tierras era correcto. De hecho, instalaron una alimentación especial para el variador de velocidad directa de la subestación. Y en el tablero todo estaba bien. Medías el voltaje y efectivamente estaba bien. Pero precisamente como con esa condición, pues si el cliente te dice que no está bien, pues hay que creerle. ¿Por qué? Porque pues, él lo vive todos los días. Y esa es la diferencia entre nosotros, que somos visitantes y que acudimos a esa instalación pues en cierto momento, ¿no? Entonces, allí se me ocurrió la idea de que ellos están en Naucalpan. Ajá, es la zona norte de Naucalpan, casi límite con la Nepantla, por ahí así. Y el problema de esa zona industrial es que primero fue industrial y después llenó de casas alrededor. Entonces empezó la empresa a trabajar, a operar en forma normal, pero de pronto le llegó la mancha urbana, vecinos, unidades habitacionales, etcétera, que consumen instalación eléctrica. Entonces no vayas a pensar que Comisión Federal mandó a hacer un cambio, ¿no? Por supuesto que no. ¿Qué hizo? Pues se colgó del transformador que era especial para la empresa y ahora ya era un transformador de distribución para varias colonias. Entonces, ¿qué pasaba? Que en los meses en los que estaban poniendo en marcha el proyecto, eran meses donde las personas no ocupaban mucho su energía eléctrica. ¿Sí? Marzo, abril, mayo. Ajá. Y luego vino la parte de fin de año, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, donde en fin de año, dado que las personas
sí consumen energía en estas épocas. Entonces el voltaje tendía a bajar, pero no había manera de asegurar eso, y menos nosotros como visitantes. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que el sistema realmente no podía operar. Ya finalmente se me ocurrió pedirle a los electricistas que hicieran un monitoreo. Ellos mencionaron que tenían ya un historial. La empresa anterior se los había pedido. Me mostraron el historial y si efectivamente los 220, ellos eran 440 volts, bajaban a 220 mediante un transformador de distribución interno de su subestación. Los 220 no eran ya 220, había picos en donde había hasta 190. Pero eso era porque su transformador en el lado primario no recibía 440, recibía 400, 380, 390. ¿Cómo evitamos eso? No hay manera en que no lo podemos evitar. Una opción habría sido ponerle un regulador de voltaje al sistema de instrumentación, pero toda la máquina estaba instrumentada bajo el mismo sistema. El regulador tendría que ser muy grande. Entonces, finalmente se me ocurrió pedirle a la gente, preguntarle al personal y a la empresa misma qué tan necesario era para esa empresa estar normalizado. ¿Sí? Su fabricación, su producto terminado, sí tenía que estar bajo norma ISO 9000. Entonces sí es un problema de ingeniería. Finalmente la opción que se me ocurrió casi al tercer día, ya estábamos desesperados, le dije al que me contrató, siempre les digo a los que me contratan, mi jefe, ¿no? Le digo al señor ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer que tu sistema opere bajo 0 a 10 volts en tu variador de velocidad, pero que en realidad no sean 0 a 10. Me refiero a que voy a desplazar tu rango normalizado de 0 a 10 a valores más conocidos. Me refiero a que si yo te genero un voltaje que no sea de una fuente de 10 volts, sino que sea una fuente de 14 volts, si yo tengo 14 volts, puedo desplazar el 0 para que el 0 no sea 0, sino que sea de 2 a 12 volts. Ajá. ¿Qué rango tienes? ¿De 0 a 10 en qué? Sí. Yo tengo un rango de 0 a 10, pero en realidad está operando de 2 a 12 volts. Ajá. Pero yo te voy a generar todo eso con una fuente porque yo ya sé que se va a caer esa fuente en meses pico. Ajá. Con una fuente de 14 volts. Tu fuente de 14 volts se va a caer a 12 volts. Ajá. Y dado que no estamos en cero, ese offset que te estamos dando, te va a ayudar a que tu señal se mantenga de 0 a 10 volts. Y era una forma extraña, o sea, sí lo admito, es una forma rara. Espérame, déjame pintarte qué es lo que significaba ya a nivel de ingeniería de control. Teníamos nuestra recta de proporcional a recta proporcional. Esa recta en ese cuadrante, aquí está, teníamos una recta que de 0 a 10 volts tendría que ser así, de 0 a 10 volts de entrada, y generábamos un voltaje de salida. Esta era entrada en ohms del tensiómetro y salían milivolts, volts. Y luego al variador de velocidad le entraban de 0 a 10 volts y sacaba 0 a 60 Hz, que era la velocidad de producción. ¿Sí? Entonces lo que a mí se me ocurrió hacer fue hacer algo como esto. Solamente, ¿sí?, agregarle un offset de 2 para que la operación no fuera en 0, sino en 2, y no terminara en 10, sino en 12. El variador ve de 0 a 10. Pero la ventaja es que esta fuente sí es más fácil de crearla, porque estamos dentro del 20% del VCC, 80% del VCC, que normalmente son las zonas lineales de la mayoría de los sistemas.
¿sí? Tuvimos que hacer adecuación, modificación en el DTI, en el diagrama de tuberías de instrumentación, porque ya no estábamos dentro del rango normalizado. Pero ya después de hacer el reporte y mostrar gráficamente que seguíamos de 0 a 10, nada más que lo desplazábamos ligeramente hacia arriba, con un offset de 2 volts en cualquier instante, pero que estamos manejando el rango normalizado en el variador no se dio cuenta jamás de eso. Para el variador, en lugar de ver 2 volts, él veía 0, en lugar de ver 12, él veía 10. Entonces el variador seguía hablando en forma natural, ¿sí? Y ese cambio de offset, ese movimiento en el offset que nosotros hicimos, pues nunca se vio, nunca se ve reflejado en el sistema. Ya con el tiempo, pues el cliente se dio cuenta de que fue buena la ingeniería basada en ese concepto, porque pasaron los meses pico, los meses bajos, los meses altos y los meses que quieras, y el rango normalizado siempre estaba igual, de 0 a 10 volts. Ellos nunca se dieron cuenta que el voltaje de alimentación, de acá de 14, a veces era 15, a veces era 14 y medio, a veces era 13, llegó a ser 12.5 en ese momento y me preocupé, ¿no? Pero este valor flotante de BSC no le afectaba al rango que estábamos esperando porque era de 12 máximo. Entonces era como si fuera, yo le llamé un regulador analógico, ¿no? Un regulador de señal de voltaje analógico. Finalmente pues funcionó y ya al final modificamos el DTI, metimos un reporte donde demostrábamos que el rango seguía siendo normalizado de 0 a 10 volts, ¿sí? Esta es una opción desesperada, La opción correcta, ¿cuál habría sido? Que si mi sensor es de 0 a 10, y mi tablero y mi variador recibe 0 a 10, si la distancia es más de 12 metros, porque hay ruido, porque hay caídas de voltaje, porque quieras, lo que debimos haber hecho sería el sensor de 0 a 10 lo pasamos a un convertidor. El convertidor saca 4 a 20, viajamos en 4 a 20 y del otro lado donde está el variador lo convertimos de 4 a 20 miliamperes, lo pasamos a 0 a 10 volts nuevamente y los 0 a 10 volts se los damos de comer al variador. ¿Era caro? Por supuesto, teníamos que comprar 2 convertidores, uno voltaje corriente y un corriente voltaje, solamente para viajar, pero eso no resolvía el problema de la caída de voltaje de alimentación. Este cambio de 0 a 10 volts pasado a 420 miliamperes en 420 miliamperes es hermoso porque viaja hasta 1.2 kilómetros, pero si él no es 10, es 8. Jamás fue 20, fue 16. Y así nos las llevábamos, ¿no? O sea, las pruebas que hicimos con unos convertidores analógicos digitales, perdón, corriente voltaje y voltaje corriente con operacionales, no nos funcionaron. Por eso terminamos haciendo esa opción que te comento, ¿no? Sí, pero es interesante, ¿no? O sea, seguimos normalizados. Aquí mencionamos el asunto de los sensores. Los sensores finalmente les llamábamos discretos. A aquellos sensores que son del mismo tipo, no de la misma fuente ni dominio de variables, son diferentes. Podría ser uno el nivel de tolvas, el nivel de líquidos, podría ser temperatura de la fusión, de la cocción, de la extrusión, sensor de límite para posición de piezas, sensor de posición de papel, de enrollado, etcétera. Todos estos sensores tienen distintos orígenes. Distintos orígenes, pero todos son on-off, todos son a 24 volts. Se llaman sensores discretos porque podemos dárselos de comer al PLC, y PLC los comprende. Por supuesto que tenemos que hacer cambio en la programación del PLC, eso lo entendemos, ¿sí? Pero podríamos intercambiarlos incluso, sí, sin problema, porque son del mismo tipo. Se llaman sensores discretos. Los integrados no. Mencionamos de los integrados que estos sensores provienen de datos específicos que se espera de un equipo físico, por ejemplo, un variador de velocidad.
Y entonces, si está pidiendo la señal del termistor en la clema del termistor, pues da. Uh-huh. Y si te pide la señal de los OLs en el acma de los OLs, pues no la puedes intercambiar con el termistor, por favor, puede. Es probable que los sensores sean de diferente naturaleza, de amplitud, de diferente origen, de diferente dominio de la variable. Ajá. Por eso se llaman dedicados. No pueden ser intercambiables como en el caso de un PLC. Ajá. Incluso en G, muchos ni los conocemos, no sabemos su detalle de operación. Un sensor de efecto Hall, yo no los conocía, pero son sensores que permiten medir corriente directa, ajá, como si fuera un ampérmetro de gancho. El ampérmetro de gancho solamente opera con corriente alterna. Pues versión de corriente directa es un sensor de efecto Hall. Y yo me acuerdo, en la ESIM, en alguna parte de mi segundo semestre, nos hablaron de efecto Hall, pero ya no lo recordaba, ¿eh? Entonces tuve que me dieron en aquella ocasión para revisar que Pitus era el efecto. Ya lo revisé y sí, es un campo electrostático cuando circula una corriente. Imagínate un capacitor. Cuando circula una corriente dentro de entre las dos placas planas paralelas, el campo electrostático de las placas cambia en forma proporcional a la magnitud de corriente directa. Ese es el sensor de efecto Hall. Entonces, cuando me dicen, oye, el sensor de efecto Hall lo puedo intercambiar por un termistor, pues claro que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un sensor integrado o dedicado, más bien, llámale dedicado. Yo creo que dedicado es la mejor palabra para identificar. Ajá, dedicado porque es exclusivo, ¿sí? Y luego venían otros sensores que necesitábamos, que habíamos comentado que se requerían para alterar esto. Yo necesito una señal que sea la misma que está viendo el sensor del proceso. Entonces, ¿cómo le hago? Ahora, ¿para qué lo necesito? Porque en futuro tú vas a ver otras materias en donde ver, incluso tu proyecto de titulación, es posible que en ese proyecto veas que tienes que hacer una red de comunicaciones industriales. Ajá, aquí están los sensores, aquí están los actuadores, mira, transmisores de presión diferencial, algunos PLCs, otros PLCs o variadores de velocidad, y vamos ingresando a diferentes regímenes de control de acuerdo con la pirámide de automatización. Ajá, aquí hay redes de PLCs. Entre PLCs pueden intercambiar datos con HMI o incluso ya a nivel más sofisticado con computadoras industriales. A veces servidores industriales no es tan necesario, pero es posible. ¿Sí? Eso necesitamos los datos de proceso. Ajá. ¿Cómo los cargamos? ¿Cómo los jalamos? Los hacemos a través de este método. Ajá. Por cierto, muchachos, antes de que se me olvide, les voy a indicar cuál es su tarea número 1. Pirámide de automatización. Así se llama el tema, pirámide de automatización. Vas a darte cuenta en esta pirámide que son muchos elementos que la conforman, ajá, pero principalmente, y de hecho lo más interesante, es de esta pirámide que a partir de ella se determinan todos los conceptos de la automatización actual. Ajá, y actual y antigua. A mí me tocó vivir en la época en la que la pirámide solamente tenía 3 niveles. Ya cuando egresé de la ESIME, ya teníamos 4 niveles. En esa época eran muchísimos. En la actualidad hay 5, incluso 6. Entonces, interfaces y microcontroladores. Tarea 1, pirámide. De allí, muchachos, necesitamos saber qué es la pirámide. ¿Sí me están escuchando? Ya se durmieron. Sí, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos, profesor. Ok. Entonces, ¿qué es la pirámide de automatización?
la descripción de cada uno de sus niveles. La descripción de cada uno de sus niveles. Ejemplos de empresas que proponen sus propias pirámides. Por ejemplo, Siemens propone su pirámide, Rockwell dice, no, la pirámide más picuda es la mía, y luego llega Mitsubishi y dije, no, ¿qué les pasa? Es la mía, y así sucesivamente. Entonces, ponme 2 o 3 marcas de pirámides, las describes brevemente, qué tipo de elementos de cada una de esas niveles de la pirámide encuentras. Ajá. Luego necesito que me indiques, por favor, qué aplicaciones se le puede dar a la pirámide de automatización. Ajá. Entonces, ¿qué es? Pues algunas marcas y aplicaciones. Sí. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo, muchachos. Necesito que me diseñes, por favor, una portada así picuda, ¿no? Que hable acerca de tu carrera. Ajá. Todas las tareas, todas las actividades que me vayas a entregar van a ser electrónicas. Entonces, haz una portada chida, ¿no? Con imágenes, motivos de ingeniería en control y automatización. Vamos a usar esa misma portada durante toda mi materia. Hazla lo más profesional posible, en que derrocha tu talento para hacer eso, por favor. Entonces, bien, portada, es lo que me vas a entregar con tu nombre completo, el mío completo y correcto, por favor, muchachos, no lo inventen, no se equivoquen de materias. Indícame qué es la tarea 1, tarea 2, tarea 3, etcétera, y cuál es el tema principal. Por ejemplo, en este es tarea 1, pirámide de automatización. Ya que le pongas en la portada, no le pongas índice, si quieres ponlo, no es necesario. Ya viene de ahí el desarrollo, todo lo que te pedí, ¿sí? En alguna parte de las pirámides de automatización no me habla de lo que te pedí, no me habla de su historia, de los griegos, de los fenicios, de la máquina de Galileo Galilei, no, o sea, vamos al tema, ¿no? Lo que te pedí solamente. Ajá. Pero si hazlo bien, por favor, si lo tomas de varias fuentes, por favor, tienes que parafrasear, acomodar los números de las imágenes, nada de que en el capítulo anterior y es la portada, ¿no? Figura 35 y la anterior es la portada, ¿no? ¿Cómo? Y luego dicen, hemos venido hablando y es la portada, o sea, ¿cómo crees? No inventes. Esos tienes que parafrasearlo, tienes que corregirlo y adaptarlo a tu trabajo. Ajá. ¿Sí? Yo entiendo que puedes bajar cosas del internet, eso sí lo entiendo, por favor, que no sea todo de la wiki, eso lo hacen en la secundaria, ¿eh? Aquí en ingeniería lo hacemos de veras, entonces búscame información de fuentes de empresas. Rockwell, entra Siemens, entra IoT, entra ODBA, son organismos internacionales de control y automatización. Entonces usa esa información, vale la pena. Incluso busca información del MIT, en el Instituto de Massachusetts hay mucha información que es gratuita, ¿eh? No está traducida, claro, pero vale la pena. Por cierto, muchachos, si crees que vale la pena dejarla en el idioma original, ni la traduzcas. Acuérdate que los traductores son muy bobos, no son traductores técnicos. Entonces, si tú crees que hay alguna información que valga la pena dejarla así déjamela, sin problema. Yo entiendo que ya a este nivel dominas inglés, por lo menos el técnico, ¿no? ¿Sale? Entonces viene el desarrollo con lo que les comento. Imagínate que es por kilo, tiene que ser muy buen desarrollo. Ajá.
Terminas de hacer el desarrollo, todo lo que te pedí, y luego me pones conclusión. Ajá, y que revisa la ortografía, por favor. ¿Sale? En tu tesis no te la voy a perdonar. Ajá. Conclusión se escribe así. Acuérdate que las palabras en mayúsculas se acentúan. Mi abuelita no lo hacía porque para ella no existía en sus máquinas de escribir, pero ahora sí. ¿Mm? Denle una peinada a su ortografía, por favor. Si tienen problemas con la ortografía, ahorita es momento para corregir, muchachos. En su tesis te va a costar sangre, te lo aseguro. Ajá, hay tesis que son súper brillantes, que son magistrales, que su presentación es como para mención honorífica, pero que su ortografía o su redacción está pero sí para la basura. Entonces, muchas veces, por esa bobería de la ortografía y de la redacción, no se titulan de forma brillante. Que no te estorbe eso. Además, ya aprendimos ortografía en la primaria. En la secundaria también vimos redacción, aquí en la ESIME vimos algo de redacción. Ya no debería ser problema para ustedes, ingenieros. Yo entiendo que ustedes en sus escritos usan este símbolo. Ajá. ¿Por qué? Pues porque así se escribe, Inge. Ajá. ¿Cómo estás? Así se escribe. ¿Cómo es posible que lo cambiemos o que lo mutilemos? No, ingeniero. Uy, no. Así se debe escribir, ¿no? Y con acento y con signo de interrogación que se abre. Sí, acuérdate que aquí en ingeniería no estamos chateando, no estamos texteando, o como le quieras llamar a tu verbo. Aquí estamos redactando información técnica. ¿Sí? Y tu compromiso con la sociedad desde que decidiste ser ingeniero es llevar a la sociedad lo que es correctamente escrito en tu ingeniería. Esa es tu misión social, acuérdate. Entonces, yo sí reviso todo eso, muchachos. Si me entregas un super trabajo lleno de manchas de gusanitos rojos en el Word, no me interesa y no me sirve. Necesito que esté bien hecho y te recomiendo que te acostumbres a hacerlo bien y a la primera para no tener que reimprimir, rehacer, reprocesar. Quita tiempo. Mejorarlo bien desde el principio. Si tienes dudas, de verdad, pregúntenle a sus hermanos, a sus primos. Tenía una prima que estudiaba enfermería y a veces le mandaba mis tareas, mis conclusiones, mis reportes. Ella no entendía nada de transformadores ni nada técnico, lo entiendo, pero ella me daba unos jalones de orejas porque yo escribía mal varias cosas. Entonces entiendo que estamos aprendiendo, entiendo que estamos resguardados en contingencia y no podemos socializar tanto, y entiendo que se ha desviado mucho nuestro lenguaje con métodos pues agringados incluso, ¿no? ¿Verdad? Pero créanme, yo cuando estudié inglés llegué al avanzado 3, me parece, y entre más aprendía inglés, más me gustaba el español. Ajá. Aprendes tu idioma, a ver a tu idioma de otra manera. Y sí, me gusta el inglés, pero pues mi habla principal está en español, entonces hay que usarlo de buena manera, ¿no? Sobre todo que somos profesionales, tú y yo somos profesionales, entonces debemos hacerlo bien. Te pones tus conclusiones, no me indiques en tus conclusiones que ya eres más feliz y que eres mejor ser humano y que todos deberían ver pirámide de automatización para sentirse autorrealizados, ni nada de eso, ¿no? Dime, no le entendí a la parte de los niveles, no entendí cómo es que hay comunicaciones entre los niveles. Dime, yo no sabía que existía una más pirámide, la habíamos conceptualizado de otra manera en otras materias, pero acabo de revisar que sí tiene relación entre la ingeniería de control y automatización moderna y lo que ha ocurrido en el tiempo, ¿no? O sea, dime lo que realmente concluyes de ese trabajo. Es más, dime que no le entendiste nada. Esa es una conclusión más importante que cualquier otra adornada que se te quiera ocurrir, ¿no? Te recuerdo que las conclusiones no son pedacitos de lo que ya escribiste en tu trabajo.
No, la conclusión la redactas tú, de tu feeling, de tu entender. Ujú. Conclusiones. Y al final me pones referencias sin que, si lo sacaste de algún archivo PDF, dame el nombre del archivo. No quiero el archivo, dame el nombre del archivo. Si ese archivo lo sacaste de una dirección electrónica, dame la dirección electrónica. Y se llama así, ¿eh? Nada de página web. No, se llama dirección electrónica porque tiene el HTTP. Sí, que por cierto te recuerdo que, ¿qué significa HTTP? Hypertext Transfer Protocol. HTTP. Entonces tú me das esa dirección electrónica y yo lo checo. Ahora lo voy a checar así, claro que no, dije. O sea, me es imposible. Yo voy a checar el 20% de las tareas que me mande. Voy a checarlo. ¿Cuál va a ser el 20%? No lo sé. Eso sí lo tomo aleatorio. A veces me entregan super trabajos y todo me dicen que lo sacan de la wiki. Entro a la wiki, no hay nada de eso que me están poniendo. Entonces, pues ya no entendí, ¿no? Yo sí lo checo, muchachos. A mí me toca ser asesor de tesis y mis tesis normalmente no se retrocesan. Se escriben bien desde el principio. Si en algún momento te puedo apoyar con tu revisión de tesis, avísame y lo agendamos para ver si es posible. Sí, pero si yo soy bien criticón en ese sentido, muchachos, tenemos que hacerlo bien desde el principio, ¿va? Entonces, la fecha límite para tu tarea, lunes 15 de marzo. No se pongan tristes, muchachos, en serio que es divertido. Encuéntrenle diversión a eso también. ¿Ya le pusiste el lunes 15 de marzo? Sí. Ahora fíjate, te mando por favor la forma en la que se nombran los archivos. Me lo vas a mandar en electrónico. A más tardar el día lunes 15. Si tienes problemas para enviármelo, avísame y me lo mandas por WhatsApp. Pero no puede pasar de fecha, muchachos. Si tienes problemas con la fecha, avísame antes y sí te puedo extender en forma extraordinaria un cambio de fecha. Pero tiene que ser individual. Recuerden que cuando me mandan mensajes por WhatsApp, yo no veo su nombre y no sé de qué grupo sean. Entonces nada más dime, por favor, oiga, soy Ángel Ávila. No le pude mandar mi tarea. ¿Me da chance de entregarse el otro día? Sí, corazón, pero ¿de qué materia? Perdón, soy de interfaces y microcontroladores, porque te digo, como no tengo sus números telefónicos en mi directorio personal del WhatsApp, por eso yo no identifico quién escribe qué. Entonces, por favor, si me mandan algún mensaje de ese tipo, por cuestión extraordinaria, adelante, ¿no? Pero sí háganlo, por favor, no dejen de hacerlo. Ahora, al nombre del archivo, por favor, ponlo así como te lo puse en el chat. IIM es interfaces y microcontroladores. TA1, pues es la tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4. Guión tu apellido paterno. Barrera, Jiménez, Ortiz, Avendaño, punto lo que quieras. Eso del punto docx es relativo. A veces va a haber cosas que me entregues en Excel o en PDF, ¿no? Si quieres dármelo en PDF sin problema. Entonces, así le vamos a llamar al nombre del archivo. Sí, espérame, déjame ponerte mi correo. Pero aquí tengo una duda, espérame. Espérame, no te vayas. Salir. En el internet, cuando nos conocimos, te mandé un correo desde otro correo, creo, ni me acuerdo.
Entonces, este es el correo al cual necesito que me manden sus tareas y todo lo relacionado con su materia. jav.aparicio.es@gmail.com. ¿Sale? Entonces, de preferencia vamos a hacerlo así para que sea pues más fácil, que no me lo tengas que estar enviando a otros correos diferentes, ¿no? ¿Ah? Preguntas de su tarea 1, muchachos. Dudas, comentarios, misterios. No, profe, todo bien. El asunto del correo, no, nada, ahí no hay problema en el asunto. Tarea 1, tarea 2, tarea 3, etcétera, si quieres, o nada, no hay problema. La ventaja ya teniendo el TEA, el código del archivo que tú me mandes, ya para mí es más fácil ubicar. El grupo no, para mí como nada más tengo un solo grupo. En tu portada sí ponle, ¿no? Como solamente tengo un grupo de interfaces y microcontroladores, ya con eso para mí es suficiente. En la portada sí ponme todos tus datos. Está tu carrera y todo, pero hazla bonita, ¿no? La portada. ¿Sabes? Profe. ¿Qué más, muchachos, de la tarea? Este archivo también se lo podríamos mandar entonces en PDF sin problema. Sí, sin problema, muchachos. De hecho, es la fecha límite. Si me la envían antes también, mejor. En docx, en PDF, en doc a secas. Ya nadie tiene doc a secas, ¿verdad? ¿Sale? ¿Algo más, muchachos? Por el momento, profe, gracias. Ahora no. No le escuché bien, perdón. Por el momento no, profe. Ok. Bueno, pues entonces ya está la primera y a ver no, la fecha límite el lunes 15 de marzo a la medianoche, ¿no? ¿Sale? Por favor. Ok, entonces vamos a regresarnos con el temario, con lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces, te decía que no todo estaba perdido si la señal que queremos muestrear, que queremos tocar, tomar del lazo de control, de algún lazo de control, la pudiéramos mandar a otro lado. Sí podemos, y en ICA lo hacemos con este modelo. ¿Sí? En este modelo utilizamos cualquiera, ya sean sensores discretos como estos. Sí, acuérdate que en esa clasificación lo discreto no significa que sea analógico, digital y discreto, sino que son comunes del mismo tipo, aunque representen diferente origen, aunque el dominio de la variable sea diferente. Estos sensores los podríamos tomar prestados para un sistema. ¿Implicaría abrir el lazo de control? Sí implica que vamos a abrir el lazo de control, pero lo vamos a cerrar a través de esta infraestructura. O sea, estos datos sí van a llegar al PLC, sí van a hacer su función, sí PLC va a tomar acciones derivadas de su estrategia de control, las va a mandar al router y posiblemente va a haber un concentrador para entradas y un concentrador para salidas. Sí podríamos hacerlo, incluso no con todas, a lo mejor nada más con una o con dos. Por ejemplo, sensor de velocidad y sensor de temperatura, los compramos como sensores inteligentes porque físicamente tienen su entrada para monitorear a la variable física y su salida ya es de tipo RJ45, ya es Ethernet, por ejemplo. La mandamos a la nube y a través de la nube nos conectamos y cerramos lazos a través de la infraestructura de la comunicación industrial. Mira, en mi experiencia, en la mía, me ha costado mucho convencer a la empresa latinoamericana, a la industria latinoamericana,
que hacer eso es confiable. Ellos están acostumbrados, ¿sí?, a que este lazo es sagrado, no se debe tocar para nada, que este lazo solamente va de sensores al punto de suma, al controlador, ya sea PLC, variador de velocidad, lo que quiera, y hacia el actuador, y que este lazo no debe ser tocado jamás. Ajá. En Europa, curiosamente, hay muy pocos países que no permiten eso. Aquí América Latina está arraigada con esto. Entonces, si tú en un momento le dices, es que sabes qué, corazón, voy a abrir el lazo de control, voy a abrir tu lazo de control, y en lugar de mandarle la señal del sensor al controlador, lo voy a mandar a red, y de la red se lo mando al controlador. Dale, ya con eso no te imaginas qué caos armas en la empresa. Porque para ellos se está perdiendo integridad, la seguridad de un lazo de control. Ajá. En México somos muy preocupones en el sentido de que si está un lazo de control feliz, tranquilo, operando, así contento, y que estás controlando presión, 100 PSI, ajá, en un proceso de alta presión, ¿qué pasaría si falla la presión? Caos, Inge. Explosiones, daño a las personas, desintegras, haces la seguridad de la empresa. Y entonces ellos dicen, ¿cómo crees que voy a permitir eso, no? Y sí se hace a través de esto. Entonces, y casi lo hacemos, pero por las buenas. Mira, ¿sabes qué? Ahora tu sensor de presión o de temperatura lo voy a mandar al concentrador. El concentrador se lo da al router. El router se lo da al PLC. En microsegundos, en nanosegundos. No te preocupes por el tiempo de transporte. ¿Tú crees que al tenerlo así era tiempo real? Sí, sí lo es. Pues imagínate, estos tiempos son tan actuales en gigahertz, ¿sí?, que son prácticamente tiempo real y es tan confiable como un sistema normal. ¿Qué desventaja vas a tener tú? Pues ya te la estás imaginando. Si a este sistema le mete mano el toques, cuando se daña él o para cambiarlo a él, ajá, cualquier electricista con solo secundaria puede hacer cambios y mantenimientos a él. ¿Qué va a pasar con? Ya no, tienes que hablarle a ICA. ¿Por qué? Pues porque ICA puede monitorear si está bien el concentrador, si está bien el conmutador, si está bien el PLC. Entonces ya no le puede hacer nada el toque. Sí, mira, nada más esto, a la parte de los sensores y actuadores, solamente. Pues es lo que siempre hacía, ¿verdad? Nada más que ahora van a trabajar a través de ti. Pero también, y que no te vuelvas tan indispensable. O sea, la idea es que el cliente sea feliz con su proceso, con su sistema nuevo. Vende un sistema para que él esté correctamente confiando que su equipo va a funcionar de forma íntegra. No le vendas problemas, no le vendas aquello que sabemos que en algún momento estaría obligado a hablarte a ti para que le des mantenimiento. Estarías cautivando, tendrías clientes cautivos. No hagas eso. Eso lo hace el monopolio, no el libre comercio, no la libre competencia. Además, ¿qué te de malo que tengas competencia? Eso te obliga a ti a ser mejor siempre. Y cuando competencia tienes que ser mejor que ti mismo. Te estanques. Entonces, aquí está saliendo a través del concentrador, sale mediante red llamada Ethernet. Se pronuncia Ethernet, por cierto, muchachos. ITH. La TH tiene una pronunciación especial. Y esta empresa, bueno, hubo una empresa que trató de apropiarse de la palabra Ethernet y no se pudo porque no es una palabra que pueda ser de dominio personal. Entonces ellos cambiaron una versión. La marca Rockwell propuso una red muy muy interesante que luego vamos a platicar, que se llama, que yo le llamo plug and play, aunque ese concepto ya no existe, pero es una red Ethernet, basada en Ethernet, el convencional que conocemos, redes de computadoras, perdón, con el mismo concepto.
pero diagonal IP. Diagonal IP realmente significa Industrial Protocol. ¿Sí? Es un Internet industrial. Pero, ya. Entonces, al tener esta infraestructura, este cableado, podríamos conectarnos en la forma convencional de las computadoras, pero en lugar de compu, nosotros sí conectamos cosas serias como PC, PLCs, sistemas de control distribuido, etcétera, ¿no? Cosas robustas, variadores de velocidad, etcétera. Los conceptos para él son interesantes. Ahora, ¿qué es un concentrador? Es un algo, es un equipo físico, es un, perdón, es un equipo físico que compras en algún lado, ahorita vemos, y que tiene la cualidad de recibir sensores, señales de sensores y convertirlas a esto. Ajá, eso hacemos en ICA. Entonces déjame cambiarte de pantalla. Te voy a compartir mi internet y lo voy a buscar aquí contigo para que veas que es moderno, ¿no? Eso es actual, es lo que hacemos actualmente. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Advantech. Y sus módulos que a mí me encantaron se llaman Adam. Advantech Adam. Esta es la empresa. Fabrica esto, sensores de entrada, salida, inteligentes. ¿Sí? Ay, espérame, para entrada, salida, que incluso ya son inalámbricos, son wireless, que son para IoT. ¿Sí te acuerdas del concepto IoT? Internet de las cosas. Ah, sí, pero este IoT al que se refiere esta empresa es industrial, es IIoT. El Industrial IoT, entonces nosotros no ponemos en red a los refrigeradores y a las televisiones. No. Nosotros ponemos en red a los sensores, a los controladores, a los actuadores, a las pads, a las touch, a toda la infraestructura de los sistemas físicos. Luego vemos lo del IoT. Pero mira, estos son los módulos ADA. Pueden estar en Linux o en Java. Entonces, ¿qué hacen? Adquieren datos. Permiten que a través de la parte inferior tú le des datos de control, datos de proceso, sensores. Él los convierte en sistema RS485 o incluso los mete hacia el exterior. Y por medio de sistemas podemos gestionar sistemas más complejos. Ajá, espérame que había una imagen más interesante. Esta es la empresa. Aquí está. Estos son módulos, mira. Todo tipo de entradas, termopares. Este es un concentrador de alta densidad, entradas y salidas remotas. Tú le das de comer en la parte de abajo los cables, los alambres del ¿cómo se llama? De los sensores. Y ellos los convierten en una señal como esta. RJ45, aquí está uno tras otro, se llama multidrop. Dependiendo de tu diseño de topología, puedes interconectar sensores a través de la red, o esto lo mandas a un router, a un conmutador, y el conmutador ya se encarga de distribuir los datos. Entonces, por ejemplo, este módulo que está aquí al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas digitales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 salidas digitales. Aquí van atornilladas las entradas y salidas digitales y sale en forma de comunicación. ¿Sí? Esta es una marca Inge. Y es una marca actual.
Esta en particular a mí me gustó, lo utilicé en varias ingenierías porque tiene esta función llamada auto bypass. Significa que cuando un nodo falla o se daña, no daña la infraestructura de la red. En automático se descarta. Ajá. Y no se altera la operación de la red, aun cuando fuera una red de corriente, como la topología en anillo. ¿Sí? Por cierto, cuando no tengas nada que hacer, cuando tengas chance, entra a esta página, se llama InfoPLC. Habla de esto. ¿Sí? Tienen webinars. Les recuerdo que los webinars son conferencias en línea. Ajá, conferencias en línea gratuitas. Tiene base de bolsa de trabajo y tiene mucho. Mira, aquí está el Internet de las cosas, el IIoT, I cuadrada OT, Internet Industrial de las Cosas. Y aquí habla de 5G, que a ti te va a tocar 5G. Y pues hay varias cosas que te permite esta página, ¿no? Yo estoy suscrito y puedes bajar información gratuita de todo esto, ¿no? Robótica de Fanuc, Delta, cómo hacer conexión con Ethercat, Unitronics es una empresa brillante en enlaces de control. Y hay muchas empresas. A ver, vamos a hacer clic aquí, a ver qué nos da. Codesys es un sistema muy interesante para cualquier tipo de computadora interconectarnos en forma de red. La ventaja de esta empresa, mira, es un PDF que podrías descargar sin problema. La ventaja de esta empresa es que tiene bolsa de trabajo, ¿no? Bolsa de trabajo. Entonces, en esa bolsa de trabajo también puedes acceder. Y aún más ventajas, ¿no? Entonces, los módulos Adam son los que te comento, es un modelo que nos permite hacer la concentración de datos industriales. ¿Hay otras marcas? Seguro que sí. Vamos a ponerle en el buscador. Ver módulos Action Instruments. Otra empresa con la que también he trabajado. Mira, ellos tienen un concepto diferente de módulo SAD. Ellos tienen montaje en riel. Las entradas y las salidas se alambran aquí físicamente. Módulos como estos. Y finalmente pues tienen salida de 0 a 10 o de 4 a 20 miliamperes. Vamos a darle clic. A ver qué hace aquí. Mira, hasta en eBay los puedes comprar. Módulos periféricos. Entradas, salidas digitales, analógicas, contador para PLC, gabinetes, modelo Ethernet para PLC. Ajá. Es otra de las marcas. Muy interesante. Ya tiene rato en el mercado. Vamos a ver otra. Módulos Acromag. Es otra empresa que también, mira, igual tiene señales, alambras físicamente aquí arriba y sales en comunicación industrial, alambras físicamente aquí y sales en comunicación. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene? Pues ya nos conectamos físicamente a lo que pretendíamos, la concentración de datos industriales. Entonces, ¿existen? Sí, seguro que existen. No lo sé. Espérame. Entonces, por ejemplo, esos son modelos actuales, ¿no? De concentradores de datos industriales. Para que no vayas a pensar que lo estoy inventando. Sí, lo estoy inventando, pero sí existe, ¿no?
Entonces aquí nos traemos la imagen de un concentrador de datos industriales, que es el que acabamos de ver. Ay, espera, ya no ves, ¿verdad? Espérame. Uh-huh. Sí, entonces, pues es el concentrador de datos industriales el que nos da la señal para que podamos ahora sí enviarla a un router, a un PLC, o lo que sea, ¿sí? Lo que nos debe quedar claro es que al introducir este tipo de sistemas, ¿sí?, los lazos de control quedan cerrados solo a través de la red. Ajá. Ya estamos perdiendo la conexión que existe físicamente aquí, a menos que el sensor sea un sensor inteligente, smart sensor. Eso es lo que te muestro aquí, aquí. Compras un sensor de velocidad que, además de sensar la velocidad y mandarla a su lazo de control, también puede mandar su señal ya directo, él por sí mismo, sin necesidad de concentrador. Por sí mismo tiene la cualidad de que su puerto de comunicaciones puede ser enviado a un conmutador. Existen termopares de tipo inteligente, Smart Thermocouple, Smart TC, se llama así. Y sí, esos termopares que tienen entrada de temperatura, tienen dos alambres para conectarse con su lazo de control, con su controlador, y además tienen una entrada para puerto Ethernet para conectarlo a otra señal. Ese sistema, ese sensor inteligente, sí nos permitiría controlar en forma local y controlar en forma remota a través de red. Pero esa decisión la tienes que tomar cuando estás conceptualizando la red. El diseño de tu arquitectura tiene que ser tratado desde el principio y no te puedes equivocar, Inge. Yo te recomiendo que empieces haciendo pruebas, que tu tema de titulación curricular sea lo suficientemente valioso, que también te represente pruebas para algo que pudieras hacer en el futuro, ¿sí? O en lo cual puedas declarar en el futuro en tu currículum que ya tienes experiencia con una red industrial, con pruebas en sensores inteligentes, etcétera, ¿no? O sea, esa sería otra ventaja de la tesis. Pero hay que decidir muy, muy bien y a tiempo. ¿Vale? Perdón, muchachos, aguántenme tantito. Esperen.
Perdón, muchachos, ya quedó. Entonces, la idea sería que conceptualizáramos una estrategia y que sigamos esa estrategia, pero con pruebas, ¿no? Yo te recomiendo hacer pruebas. Si no has usado un sistema, sí, pruébalo antes de que lo vayas a sugerir. Y también las páginas, si entras a Siemens, si entras a Rockwell, ellos tienen páginas, como son empresas ya muy grandes, en las que a ellos les gusta presumir sus ingenierías. Entonces, a veces te dan acceso a los datos de la ingeniería básica de algunas de sus aplicaciones en el mundo. Siemens, Rockwell. Hay una organización que se llama ODBA. Espérame, te la escribo. ODBA. Espérame, este chat. ODBA. Este organismo también nos puede ofrecer tutoriales de algunas ingenierías que ya hayan utilizado, ¿no? ¿Sale? ¿Y qué más? Pues ya, muchachos. El plato está servido entonces en cuanto a ¿para qué necesitaríamos primero hacer este cambio, ¿no? El tema siguiente que vamos a ver va a ser los convertidores analógico digital y digital analógico. El analógico digital nos va a servir para meter datos a un algo ya digitalizado y el digital analógico para sacarlos de nuestro lazo digital, nuestro microcontrolador, microprocesador, sacarlo al exterior en forma analógica. Si fuera el caso, cuando los datos son digitales, no importa porque lo hacemos directo. Pero esa es parte de nuestra tarea como interfaces y microcontroladores. Necesitamos asegurarnos que los datos que estamos mandando al sistema o al proceso no sean datos que se vayan que deban ser identificados. O sea, si yo te mando 10 volts, tú tienes que entender que te estoy mandando 10 volts. Pero el microcontrolador no va a saber nada de 10 volts, él va a saber de ceros y unos. Entonces, esa reconversión de digital hacia analógico debe ser lo suficientemente precisa, libre de errores, rápida, y sobre todo confiable para saber que el sistema está operando en la forma que esperamos. ¿Sales? Dale, muchachos, pues entonces nos conectamos, por favor, el día lunes. Ya tenemos clases normales la próxima semana, ya no tengo que ir a la ICIME. Sí, por lo menos no en la mañana, voy a ir en la tarde. Entonces, el próximo martes, lunes, nos conectamos en el horario de la materia y vamos a ver un tema. Me gustaría ver en la parte de laboratorio, por lo menos ver virtualmente la simulación de procesos físicos mediante PLC. No sé si estén de acuerdo.
PLC es la última parte del temario de esta materia. Ajá, pero me gustaría empezarlo a ver desde ahorita porque creo que es más interesante también que veamos aplicaciones reales, sobre todo para que aprendas a diseñar y a reconocer dónde aplicar ciertos tipos de sensores, para que aprendas a visualizar en las empresas cómo se busca la información que necesitamos en las empresas, ¿no? Y para que vayas armando tu propio catálogo de empresas, porque también eso va a ser importante para tu vida profesional. ¿Sale? Entonces, si me lo permiten, ¿están de acuerdo? Votamos la próxima clase para ver si vemos prácticas a través de simulador de PLC, que son aplicaciones reales, ¿no? Bueno, muchachos, entonces, pues aquí le dejamos de momento. Ustedes ya tienen clase en un rato, para que se vayan a estirar o a tomar algo rápido, ¿no? Vaya, para que vayan a la cafetería del 3, del 4. Ay, qué triste. Extraño la ESIME. En fin. Dale, muchachos, pues entonces nos conectamos, por favor, el lunes. ¿Vale? Que tengan buen fin de semana. Cuídense mucho, no salgan si no es necesario. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Perfecto, gracias, profe. Gracias, profesor. Igual. Gracias. Que tenga buen día. Igualmente, muchachos, hasta luego.